Gracias, mis hermanos amados. Ahí guárdenmela para el final. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Si hubiera alguna persona en esta hermosa tarde que por primera vez nos visita, segunda vez, déjeme decirle que esta es la casa del Señor. Aquí se viene a adorar a Dios, se viene a escuchar su palabra. Y bueno, siéntase cómodo. No es como usted llegó, no es como usted llegó, es como usted salga. Eso es lo importante. Y la palabra es vida y vida para nosotros, dice la Biblia. Así es que yo le voy a invitar, sin más preámbulos, a que vayamos a el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 19, versículo 37. Gloria sea Jesús. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor, dice la Biblia. Yo una vez le decía yo al Señor, porque leía yo esa palabra que dice, que le dice Dios a Moisés en el capítulo 4 de Éxodo, le dice: yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido. Y entonces yo me puse espiritual y orador, ¿no? Y que me pongo a decir: Señor, desciende, desciende. Y que me dice otra vez: yo descendí, no me regresé, me quedé aquí. Yo bajé, yo vine a la tierra. Y si bien el Señor Jesús ascendió a los cielos, si bien es cierto que el Espíritu Santo descendió aquí a la tierra y no se ha ido. Está con la iglesia, está en la iglesia y vive y trabaja y obra a través de la iglesia. Así que no es que venga del cielo, Él está aquí, está con usted. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, Lucas 19:37. Dice: cuando llegaban cerca, lo podemos leer todos juntos, cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué? Estaban llorando. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes, era voz de mosquito, eran a grandes voces. Dice: alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo todos: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Y qué respondió Jesús? Todos juntos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amados en el Señor, esta tarde traemos como título a nuestro tema algo que le hemos puesto: la gran comisión. Diga conmigo: la gran comisión. La gran comisión. Dios en su misericordia ha levantado grandes ministerios, como es, de hecho, ha levantado y sigue levantando ministerios, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hay 5 ministerios poderosos de la palabra: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, a pesar de que están estos 5 ministerios preciosos y que hay hombres que han entregado toda su vida al Señor, la iglesia no queda eximida del gran mandamiento, que es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir la palabra eximir? Quiere decir librar de responsabilidad. La iglesia no se libra de la responsabilidad que tiene de ir y predicar el evangelio. Ahora, fíjese lo que leímos. Dice que Jesús iba entrando a Jerusalén y una gran multitud de discípulos. ¿Qué es un discípulo?
Un discípulo es aquel hombre o mujer que apenas está en formación. Es el hombre y la mujer de Dios que apenas están siendo enseñados. Eso es un discípulo. Pero estos discípulos no eran mudos. Dice la Biblia que proclamaban a Jesús: he aquí bendito el que viene en el nombre del Señor, declarando que Jesús era el Mesías. Ahora escuche lo que dice lo que leímos. Dice que algunos fariseos de entre la multitud. ¿Para qué queremos teólogos con licenciatura en divinidad o doctores en teología si están fríos y no quieren abrir su boca? Es mejor una multitud de discípulos, gente nueva, gente fresca, gente que quizás no tenga mucho entendimiento en las escrituras, pero apasionada por Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué será mejor y más útil para el reino? Oh, llegó el doctor en divinología. Oh, llegó el doctor en santidad. Está bien. Si se tienen títulos, si se va a un seminario, si se estudia para conocer más profundo de la palabra de Dios, es correcto. Porque el estudio no está peleado con la espiritualidad. Pero estos fariseos, que eran los estudiados del pueblo, dice que no querían ni siquiera proclamar al rey, y no solamente no sumaron, sino restaron, diciendo: cállalos. Pero estos discípulos parecían puertorriqueños. No me callo nada, dijeron. ¿Hay un puertorriqueño cómo habla? No me callo nada, dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo: ¿y por qué los voy a callar? ¿Que no entienden que si estos callarían, las piedras clamarían? Si estos callan, las piedras claman. Porque es necesario, está cumpliéndose la profecía de Zacarías 9:9 que dice: he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. El rey viene, iba entrando a Jerusalén, y los fariseos, los grandes estudiosos, simplemente no querían abrir la boca. Y aquella multitud de discípulos apasionada por Jesús, porque dice habían visto las maravillas de Dios. Y la pregunta es: ¿y no los fariseos la habían visto también? Puede haber dos personas que ven una maravilla de Dios. El uno alaba a Dios y el otro repela. Y dice la palabra del Señor que les dijo: no los voy a callar. Porque si estos callan, déjame decirte que las piedras se levantan y hablan y clamarían. ¿Y sabes quiénes son esas piedras actualmente? Somos tú y somos yo, piedras vivas edificadas sobre la roca principal, que es Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! La necesidad de llevar el evangelio a la gente, al mundo, no solamente es de los profesionales de la palabra, también es de cada uno de nosotros, es de la iglesia misma, que usted y yo pertenecemos a ella. Bendito sea Dios por todos los que han invertido vida, salud, fuerza, recursos para llevar el evangelio. Pero usted también está llamado a eso. Yo también estoy llamado a eso. Usted está llamado a eso. La gran comisión es para usted y es para mí. No, nada más para el pastor. No, es para usted y también es para mí. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buenas nuevas de salvación. Es decirle a la gente que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados en la cruz y que en su nombre hay perdón de pecados. Eso significa evangelio. Le he preguntado a mucha gente: ¿y qué significa evangelio? No saben. Evangelio no es más que simplemente decirle a la gente: Cristo Jesús murió por tus pecados y en su nombre hay perdón de ellos. Eso es todo. Es el anunciamiento de buenas nuevas de salvación. Y la pregunta es, y surge y podría surgir: ¿y por qué tengo yo que predicar el evangelio? ¿Por qué tengo yo que transmitir las buenas nuevas? Y tenemos tres razones que vamos a recorrer en esta tarde. Tres pequeños puntos que vamos a reflexionar sobre ellos. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Punto número 1, o primera razón: ¿por
porque es una necesidad. Diga conmigo, es una necesidad. Hay 8.000 millones de habitantes aproximadamente, porque no los he contado, pero se cree que hay aproximadamente en todo el mundo 8.000 millones de habitantes, 4.000 millones de hombres y 4.000 millones de mujeres. Y hay más mujeres que hombres en realidad. Si hay un muchacho, ¿cómo que estás llorando porque se te fue? Hay 4.000 millones de mujeres, ¿verdad? Y 2.400 millones aproximadamente nunca han escuchado el mensaje del evangelio. Nunca han escuchado de Jesús, nunca han escuchado de la cruz, nunca han escuchado el mensaje del evangelio. Y la pregunta es que el mismo Dios la hizo. ¿Y quién me irá? ¿A quién ha puesto Dios para ello? A su iglesia. Pero se necesita alguien que disponga su corazón para que vaya y anuncie el mensaje del evangelio. Quiero llevarles a una cita bíblica, Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pueden creer en un Jesús si nunca han oído hablar de él? ¿Cómo pueden invocarlo si no creen en él porque nunca se les ha hablado de él? Amados en el Señor, ¿cuántos de ustedes les gusta cuidar sus pies? ¿Cuántos van al pedicure? Ay, tengo una uña enterrada, voy a ir con el podólogo. 400 pesos la cita con el podólogo. Ay, este Juanete, me da vergüenza, ¿no? Yo tengo aquí una uña con un hongo que tiene tiempo que la trato de matar ese condenado hongo, está duro como el solo. Y me da pena andar en chanclas y en guaraches por eso, en el mero dedo gordo. Pero mire lo que dice la Biblia, versículo 14. Hace rato nos fuimos para abajo, para arriba y le fallamos. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies. Qué uñas pintadas de carmesí ni qué nada. Cuán hermosos son los pies de quienes, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Dios declara que usted, cuando se predispone para anunciar el evangelio de Cristo, usted tiene unos pies hermoseados. Pablo dijo, calzados con el apresto del evangelio, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:11, por ahí anda. Así que, mis amados en el Señor, cuando nosotros predicamos el evangelio, nuestros pies son benditos, nuestros pies son hermosos. Tenemos que disponer nuestros pies para ir y predicar el evangelio, porque es una necesidad en la gente. La gente se está perdiendo y usted es el único que puede darle esa palabra. El pecado es como la mordedura de una serpiente venenosa. Es mortal. Es mortal. Por eso dice la Biblia en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El alma que lo muerde, aquel que le muerde es el pecado, es como una serpiente venenosa, lo destina a la muerte, es mortal. Y usted y yo, dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero alguien vino y nos dio el antídoto, hermano. Te habló de Jesús. Alguien vino y te habló de Jesús. Y porque te habló de Jesús, tú aceptaste el antídoto. Y hoy dice la Biblia, tienes vida y vida abundante en Cristo Jesús. Amén. ¿Pasó eso contigo? Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte.
Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la dádiva de Dios. Y si bien Dios proveyó el antídoto que es Cristo desde hace 2000 años por medio de su muerte, a usted le corresponde llevar el antídoto. Porque aunque hay antídoto, si no se ministra, se muere la gente. Entonces a usted se le dio el antídoto para que lo distribuya, para que lo reparta. Así como alguien te compartió el evangelio, ahora te toca a ti compartirlo. Es una necesidad. Ya conmigo, compartir el evangelio es una necesidad. Por eso hay que hablarlo, por eso hay que compartirlo, por eso hay que distribuirlo, por eso hay que establecerlo. Pero no solo es una necesidad. El segundo pensamiento y la segunda reflexión es porque es un mandato. El evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 15 dice así: vayan y prediquen el evangelio. Y el versículo 16 dice: a toda criatura. Y el que creyere y fuere, dice, y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué será? Condenado. Hay gente que se está muriendo y se está muriendo condenada, y usted tiene el antídoto en sus manos. Más bien no en sus manos, lo tiene en sus labios. Suéltelo, abra la boca, Dios se la llenará de palabra. No se intimide. Decía yo, ¿para qué queremos 5 profesionales de la palabra sin pasión si habemos una multitud apasionada por Cristo que quiere proclamar como esos hombres cuando entró a Jerusalén? Es un mandato. Cuando Cristo me alcanzó, yo tenía como 23 años más o menos. Se me había hablado del evangelio. Y yo nunca pensé pararme en una plataforma, ni lo deseé, quiero decirlo, Yo nunca pensé pararme en una plataforma para predicar del evangelio. Nunca pensé hablarle a gente tan bella como usted sobre la palabra de Dios, así en grupo, así en iglesia. Pero ¿sabe por qué no lo pensé, ni lo deseé, ni lo quise, ni lo esperé? Porque yo entendí algo bien claro. Y lo que entendí es que las calles eran mi misión. Mi misión era mi trabajo, era mi familia, eran mis hijos. Bueno, no tenía yo hijos, era yo soltero. Era mi madre, eran mis hermanos. Y al poco tiempo, al año de convertido, mi madre me dice: oye, hijo, porque nosotros somos de Piedras Negras, somos medio jarochos. Bueno, somos jarochos. Dicen jarochos de Agua Dulce. Piedras Negras aquí, Piedras Negras Veracruz. Y somos muy groseros en esa zona. Y me dice mi madre: oye, hijo, yo veo que ya no tomas, ya no fumas. Yo veo que ya no dices groserías. ¿Qué te pasó? Y bueno, yo hasta con temor. Bueno, jefecita, es que estoy yendo a un templo evangélico. ¿A dónde? Pues a uno que se llama La Hermosa de Nogales. Ay, Jesús, ¿usted se convirtió aquí en esta iglesia? Sí, aquí me convertí hace 40 años aproximadamente. Oh, y entonces, ¿te puedo acompañar? Claro, jefecita, me puede usted acompañar. Y aquella mujer maldiciente, grosera, aquella mujer terrible que era mi madre, que nos maldecía y nos mentaba madres a diestra y siniestra, se convirtió al evangelio, y después me convertí como su padre espiritual. Y después dice mi hermano Juan, el difunto Juan, algunos los conocieron: oye, ¿a dónde están yendo? Estamos yendo al templo de La Hermosa. ¿Y puedo ir con ustedes? Por favor, si de eso pedimos nuestra limosna. Y se viene mi hermano Juan, y después se casa y se trae a su esposa, y se trae de su esposa a sus hijas. Y amados en el Señor, cuando usted alcanza un alma para Cristo, lo que le quiero decir es que agarra como una cadenita que va jalando, jalando, jalando amigos, familiares, primos, sobrinos, y cuando menos se da cuenta, ya tiene usted un tremendo cadenón de gente que se ha convertido al evangelio solo por haberle hablado a una sola persona. Oh, tremendo. Esto es maravilloso. Y en el trabajo empezamos a hablar del evangelio. No se quedó ningún compañero de trabajo sin escuchar la palabra, el mensaje del evangelio, porque entendimos que nuestro campo misionero era ahí. Tenía yo un estrés terrible.
Bueno, pero antes déjenme platicarle este testimonio. Yo trabajaba en Kimberly cuando me convertí y tenía un compañero de trabajo que estaba en la misma caseta conmigo. Era intelectual, o sea, le gustaba la lectura. Y entonces no tenía yo forma cómo entrarle porque decía, este no, este es inteligente, pues yo tenía, hermano, yo tenía secundaria abierta y él era un profesionista. Sí se siente uno un poco medio así, medio bajón. ¿Y cómo le entro? ¿Cómo le entro? Y un día estábamos platicando y ahí aprendí, mire, que cuando usted tiene las ganas de evangelizar a alguien, y usted se activa, mire, hasta la torpeza Dios glorifica, en la torpeza Dios se glorifica. Y un día nos ponemos a platicar sobre fantasmas. Ya ves que a la gente le encanta, ay, que los fantasmas, y se aparece la llorona por allá y que por acá. Y entonces estábamos hablando de las cosas sobrenaturales y a mí se me ocurre y se la suelto y le digo, bueno, yo tengo un poquito algo sobrenatural. Y me dice, ay, ¿qué tienes? Bueno, yo tenía un año de recién bautizado en el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas. Y le digo, yo cuando oro en lenguas. Lo que estaba haciendo. Y digo, ¿perdón? Digo, sí, yo cuando oro en lenguas. O sea, ¿en lenguas qué te refieres? ¿Otros idiomas? Pues sí, otros idiomas. Ah, no, eso me lo tienes que platicar, me dice. Pero me lo vas a platicar en mi casa, ¿qué te parece? Y le dije, sí, claro, te lo platico en tu casa. ¿Cuándo nos recibes en tu casa? Porque yo voy a ir con otro hermano. Dice, mira, te recibo tal día. Y estaba su esposa, me acuerdo que se sienta él y su esposa en la sala. Y llego con dos hermanos más. Ángel se llamaba uno y el otro Andrés Córdoba. Porque le íbamos a hablar de las lenguas, que cómo es eso. Dice, ahora sí se sienta con su esposa. Ahora sí platíquennos. Y yo ni hablé ese día, empezaron a hablar ellos y empezaron a hablarle el nacimiento de Cristo, la obra, los milagros de Cristo, empezaron a hablarle sobre la muerte de Jesucristo, sobre la resurrección de Cristo, y al final, ¿qué les dicen? Después de una hora de estarles hablando, que les dicen, ¿quieren aceptar a Cristo? Y como recuerdo, estaban jóvenes, fuertes. No sé quién dijo primero, pero uno de ellos dijo, ¿lo hacemos? Sí, y que aceptan a Jesús. Lo último que sé de ellos es que su hijo, que supe de ellos, eso tiene 35 años. Lo último que supe de ellos es que su hijo mayor se convirtió al evangelio y hoy es pastor. Y de ahí me di cuenta que no importa que tú actúes bajo cierta torpeza, bajo cierta brutez, cuando Dios ve tu buena actitud, cuando ve tu deseo de transmitir el evangelio, aún haciéndolo torpemente, Dios obra. Pero tienes que abrir ¿qué? Tienes que abrir tu boca. El poder del testimonio de persona a persona, y eso es lo que estoy promoviendo en esta tarde. El poder del testimonio de persona a persona es eficaz. Y si tú callas, las piedras van a clamar. No dejes que hablen las piedras. Séte una piedra viva. Es una necesidad, es un mandato. Pero sabes una cosa, y este tercer punto para mí es bien importante y precioso, porque a través de mis 40 años del evangelio me he dado cuenta que cuando tú proclamas a Jesús, cuando tú testificas de Jesús, Jesús se hace presente, empieza a manifestarse el poder de Dios en tu vida. Dice Marcos capítulos 16, versículo 15 y 16. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, el que creyere será salvo y el que no será condenado. Pero no termina ahí. El 17 y el 18 dice, y estas señales seguirán. ¿Lo tienen ahí, mis hermanos jóvenes? Pónganlo. Y estas señales seguirán. ¿Qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. ¿Cómo quiere ver los milagros de Dios si el último versículo qué dice? Síguele con el 20.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué más? Y ellos saliendo predicaron a todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, dice la palabra de Dios. ¿Quieres señales en tu vida? ¿Quieres algo sobrenatural para tu vida? Empieza a dar testimonio de Cristo y vas a ver lo sobrenatural. ¿Y a mí yo para qué quiero sobrenatural? Ah, es maravilloso. Capítulo 8, versículo, por ahí anda, 15, 17, pero no lo busque, eso no, nada más lo dejé ahí en la mente. Dice la Biblia que un hombre llamado Felipe, maravilloso, había necesidad de llamar a 7 para que sirvieran a las mesas, 7 diáconos, 7 servidores para las mesas. ¿Qué es servir a las mesas? Es como hoy lavar los baños, es como hoy acarrear una silla, es como hoy ayudar para que se ponga el púlpito, es como hoy para ayudar en todo lo secular dentro de la iglesia. A eso fueron llamados y por ellos oraron para eso. Pero dice la Biblia que vino una persecución y se fue a Samaria Felipe. Y llegó a Samaria y empieza a predicar de Cristo y empieza Dios a obrar milagros. Hasta un brujo llamado Simón, un mago llamado Simón, se convierte al evangelio, mal convertido, pero se convirtió. Y dice la palabra del Señor que Felipe empezó a interactuar con ángeles y empezó a interactuar con el Espíritu Santo. ¿No es emocionante? Y un ángel le dijo a Felipe, escrito está ahí en Hechos 8, un ángel le dijo a Felipe, vete al desierto. Y allá va Felipe al desierto, y cuando ve que viene una caravana hermosa y preciosa venía de Jerusalén, era un eunuco de Candace que había ido a adorar a Jerusalén y ya venía de regreso. El Espíritu Santo le habla y le dice, pégate al carro del eunuco, y se acerca al carro del eunuco y lo ve leyendo Isaías capítulo 53. Y le dice, ¿entiendes? No, pues si no hay quien me lo explique. Un hombre predicándole a otro hombre. Y dice la Biblia que el eunuco escuchó el mensaje del evangelio y le preguntó a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide para que me bautice? Si has creído, bien puedes. Y lo bautizó y se fue el eunuco gozoso, y Felipe también se fue gozoso, porque los que predican la palabra son los más bendecidos y los más llenos. Es animando la fe de otro como se anima tu fe. Si tú predicaras siquiera, y no estoy hablando de predicar, vuelvo y repito, no estoy hablando de una plataforma, estoy hablando de dar testimonio de persona a persona. Si tú siquiera 2 veces por semana le hablaras a alguien del sacrificio de Cristo, jamás tendrías dudas de tu propia salvación. Jamás. Porque el que alimenta se retroalimenta. El que da recibe. El que sirve come. El que ofrece se le da. Y empiezas a veces quizás con desánimo, a veces con no mucha fe, pero al final terminas viendo la gloria de Dios. Yo cuando me convertí a Cristo, empecé a recibir palabras de ciencia como don, después de haber recibido el Espíritu Santo. Y yo, déjeme decirle, lo confieso y es verdad, jamás en una plataforma yo he recibido una manifestación del don de la palabra de ciencia. Jamás. Ni en una iglesia predicando, jamás. Bueno, una vez nada más, en una. Estaba yo predicando y la gente se estaba durmiendo. ¿Hay alguno aquí dormido? No estaba la gente llamándome. Y entonces yo predicando sobre los 5 símbolos del Espíritu Santo. Y de pronto volteo hacia arriba, llego en el pensamiento, pregunto y digo, Jesús, ¿qué hago? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás, Señor? Y siento que el Espíritu me dice, haz tu trabajo y cállate la boca. Y cuando termino de predicar le digo a las personas, ¿quién de ustedes quiere sentir el toque del poder de Dios? ¿Quiere pasar al frente? En ese tiempo se hacían llamados, se fueron a Estacinga. ¿Quiere pasar al frente? Y pasaron al frente. Fue el culto más glorioso que he tenido en toda mi vida. El más glorioso. Los niños de 7 años caían por el poder de Dios, llorando. Pero antes la gente se había estado durmiendo. Esa fue la única vez que he tenido una palabra de ciencia. Tú cállate,
oído al Señor en el púlpito. Pero abajo, dando testimonio de persona a persona, he tenido la experiencia de tener muchas palabras de ciencia. Y quiero platicarle una para que vea cómo Dios se mueve hermosamente. No para presunción, solo para que vea la bendición de compartir de persona a persona el testimonio de Cristo. Yo tenía un pasajero, porque yo soy taxista. Yo tenía un pasajero que me agarraba 2 veces por semana, se llama Ángel. Tiene una tiendita en su casa. Y se hizo mi amigo y nos hicimos amigos, le testifiqué de Cristo. No se convirtió él ni se ha convertido, pero un día me llevó con su hermano con cáncer terminal, le hablé de Cristo y aceptó al Señor. Pero ese no es el testimonio. Eso le quedó en su corazón que Dios estaba conmigo. Oré por varias veces por él por algunas cosas y vio la mano de Dios, pero hasta ahí nada más. Pero pasó el tiempo y un día me dice, hermano Martín, porque aunque no es hermano, me dice hermano. De hecho, a veces hasta exagera. A veces a media cuadra, hermano Martín. Y entonces me dice, hermano Martín, fíjate que tengo 2 hijos en Las Vegas. Se fueron hace 20 años, ya tienen hijos allá. Y mi esposa, cómo quisiera verlos por última vez. Pero hemos ido a presentar la cita, a solicitar la visa y 4 veces la han regresado. La primera vez le dijeron, ¿tiene usted hijos en Estados Unidos? Y dijo, no, va para atrás porque sí tiene. Y bueno, di la verdad. Ya la segunda vez sacó cita y le dijeron, ¿tiene usted hijos en Estados Unidos? Sí, va para atrás porque son inmigrantes. La tercera vez, dice, ya era una negrita, una morenita, y nada más le dijo, ¿dónde va usted? A Estados Unidos. No, va para atrás. Ya ni siquiera le explicó por qué no. Dice, la mía le hizo hasta llorar, dice la señora esa. Dice, hermano Martín, órale para mi esposo, ora por mi esposa, llévala en tus oraciones, que le den la visa. Y yo le dije, ajá, pero así como, ajá, como si me acuerdo, ¿no? Y entonces, llegó un miércoles y me dice, vamos el viernes a solicitar la visa. Por favor, ora por mi esposa, en el camino. Cuando llego a su casa y abro la cajuela del coche y empiezo a bajar con él sus cosas de barrotes que lleva para su tienda, me dice el Señor, quiero que ores por él. No, quiero que ores por su esposa. Porque yo le voy a dar la visa y le voy a dar el regalo de que vaya a Texas, regrese y vea a sus hijos por última vez. Entonces yo dije, bajando las cosas, decía, ay, ¿cómo le digo si ya le dije que sí voy a orar por él? Y entonces cuando voy bajando a la cajuela dije, Señor, si él me dice otra vez, nada más que me diga otra vez, que me insinúe, que me diga otra vez que ore por su esposa, yo la llamo y oro por ella. Y cuando le digo, bueno Ángel, nos vemos luego. Y me dice, hermano, por favor, ora por mi esposa, no se te vaya a olvidar. Yo dije, ya estás. Llámala. Ven, llama a la esposa. Llama a tu esposa. Se llama Geno, delgadita, flaquita. Ya anciana de 60 y tantos, casi 70 años. Y cuando viene la señora Genoveva, doña Geno, le dije, le pongo la mano así. Yo sentí que la gloria cayó. Como ahorita, porque ya ve lo que hace la gloria, anda tirando cosas. ¿Quiere otra señal? ¿Verdad? ¿Quiere otra señal? Yo sentí que la gloria cayó ahí. Le pongo la mano en la espalda a doña Geno y siento como que se me desguanza y la agarro así como que no se me va a caer. Tranquila. Y le digo, doña Geno, Dios, corrijo, Jesús le va a dar su visa. Va a ir usted a Estados Unidos, va a ir a Texas. ¿Quiera ir con usted? No, a Las Vegas, perdón. Va a ir a Las Vegas. Le digo, va a ver a sus hijos, los va a disfrutar un tiempo y va a regresar con bien.
váyase sin miedo, porque Jesús le da ese regalo. La señora bañada en llanto, llorando. Se van el viernes y para el lunes me habla el don Ángel, se llama, el esposo. Hermano, me vas a llevar, ven, me recoges en Daxa, del Zapata. Yo subimos sus cosas y yo no quería ni preguntarle qué había sido del viernes, hermanos. Yo digo, donde me diga que no le dieron nada, Padre Celestial, falso profeta, ¿no? De apuro mentis, aquí nada más se jugó el asunto. Y entonces le digo así, yo no le preguntaba nada, ¿no? Y cuando me dice, hermano, ¿qué crees? Fuimos y ¿qué crees que pasó? Todavía me la hace de emoción. Yo dije, ¿qué pasó? Le dieron la visa a mi esposa. Respiré. Qué bueno que aplaudió. ¿Y sabe por qué? Porque eso quiere decir que sigue usted creyendo en milagros. Que usted cree que Dios sigue hablando. Y entonces le dije, bueno, me ganó la palabra. Me dice, y dice mi esposa, porque no se la dan obviamente al momento, dice, que en 10 días le llegue en un correo. Dice, y que cuando tenga la visa en sus manos, quiere que usted y ella le den gracias a Jesús por la visa. A los 10 días le llegó la visa, es como una tarjeta, como un INE, chiquito. 10 años se la dieron para poder ir y venir a Estados Unidos cuantas veces quiera. Oh, la gloria es para Él. Él sigue obrando milagros. Y resulta que cuando llegó su visa, junté a la familia y les dije, ¿se dan cuenta cómo Dios es bueno? Con su altar, con su altar de lo que ustedes saben. De Lupita y tremendote, con floresotas, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes que Dios es prejuicioso? Dios es maravilloso. ¿Creen ustedes que Dios se fija para bendecir a alguien en realidad en su vida? ¿No? Cuando Dios le da a usted una palabra para alguien, usted se va a ir para atrás porque a veces usted en su prejuicio cree que no se la merece. Por eso la necesidad, ¿verdad? Así que cuando proclamamos a Cristo, activamos el poder del cielo. ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver cosas sobrenaturales? ¿Quiere ver cómo Dios se mueve en usted poderosamente? Hable de Cristo. Exalte a Cristo. Proclame el evangelio de Cristo. Y va usted a ver prodigios y milagros. Estas señales seguirán a los que en mí creen, dice Jesús. Interactuará con ángeles. Interactuará con el Espíritu Santo, porque habrá veces que el Espíritu Santo le va a decir, háblale a esa persona, y usted va a decir, pero si ni lo conozco, me va a tirar a loco. Usted háblele a esa persona. ¿Le ha pasado? Yo sé que a algunos les ha pasado. Ora por él, pero Señor, tú ora por él. Y es bendecido el que es por el que se ora, pero más bendecido es usted. Porque queda usted con una gloria que dice, wow, qué hermoso. Empecé en la carne y terminé en el espíritu. O sea, empecé hablándole porque sentí que era un deber hablarle, pero terminé con la gloria de Dios encima. Amén. Cuando tú ves la necesidad, cuando tú actúas bajo el mandato y terminas viendo la gloria de Dios. Quiero repetirlo. Cuando tú ves la necesidad y actúas bajo el mandato, terminas viendo la gloria de Dios. Cuando hablas del evangelio, tú vienes resultando ser el más bendecido.
Cuando te decides enriquecer a alguien, terminas tú siendo enriquecido. Hay un canto, estoy concluyendo, hay un canto de Marcos Witt que dice una gran verdad. Dice, enciende una luz. Enciende una luz ante tal necesidad. Enciende una luz. La luz de Jesús. Que brille, déjala que brille en toda la oscuridad. Cuando empiezas a hablar de Jesús, es como encender una luz en un cuarto oscuro. Hay necesidad que la gente escuche. Y nadie tiene una luz para ponerla debajo de una caja y taparla. Un almud, una caja de madera. Nadie, Dios no te puso a ti, dice, tú eres la luz del mundo. Dios no te puso a ti para que no brilles. Dios te puso a ti para que transmitas la luz de Jesús. Brilles en la oscuridad que te estás moviendo. ¿Qué importa si son impíos? Mejor. En las noches oscuras, los luceros más pequeños son los que más brillan. Y tú estás llamado a transmitir la luz del evangelio. Y si tienes pena o vergüenza porque dices, es que hermano, yo soy torpe de labios, como dijo aquel hombre, yo soy torpe de labios, mira, escucha lo que te voy a decir. Pues entonces haz como Felipe, pero no el de Hechos de los Apóstoles, sino el de San Juan 1, el discípulo de Jesús, que le dijo a Natanael, Natanael, te tengo una noticia. ¿Cuál? Hemos encontrado al Mesías, aquel del cual habló Moisés. Y dijo Natanael, ¿y de dónde es el Mesías? De Nazaret. Ay, ¿a poco de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Quién sabe qué fama tendrían los de Nazaret? Y entonces Felipe no le dijo más que le dijo, ven y ve por ti mismo. Y cuando llega Natanael, apenas iba llegando a Jesús y a Jesús lo ve a lo lejos y dice, he aquí un verdadero israelita. Y le dice Natanael, ¿tú me conoces? Y le dice Jesús, te vi debajo de la higuera donde te encontró Felipe. Señor, me parece que tú eres el Mesías. Ah, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Dices que soy el Mesías? De aquí en adelante verá los cielos abiertos, ángeles subiendo y bajando. De aquí en adelante. ¿Y sabe por qué lo dijo Jesús? Porque estamos empezando a hablar del reino. Póngase de pie. ¿Cuántos de ustedes quieren el poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren la unción del Espíritu Santo? Como 2 amenes. Bueno, con esos me conformo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Imagínese que hoy Dios le dijera, te voy a ungir con mi Espíritu Santo, te voy a dar poder. ¿Qué haría usted con eso? No funciona así. No funciona así. Cuando el coche está parado, el aceite se va todo para abajo. Es cuando se arranca que empieza a fluir y a lubricar todas las piezas del motor. No funciona así. Es cuando usted habla de Cristo, cuando el poder del Espíritu Santo se empieza a mover en usted. Así funciona. Las señales seguían a la palabra, no la palabra a las señales. Así que usted el poder en realidad ya lo tiene. La unción ya la tiene. Solo necesita abrir la llave que se llama su boca, que hable de Jesús. Quiero que
sigamos cantando, que cantemos este canto. Y después de cantar este canto, quiero orar por usted y aún por mí también. Queremos más. Enciende una luz, la luridad. Una vez más, vamos. Oh.